analizar esto un poquito más, pero quiero andar un poquito rápido porque hoy quiero dejar una asignacióncita para motivar a ustedes. Yo sé que muchos están esperando algunas cosas, ¿verdad? Entonces, les decía que si H0, como tenemos frontera homogénea, casi siempre cuando usted trabajó al inicio con separación de variables en el primer curso, usted trabajaba cuando tenía condición homogénea. Porque con condición homogénea, el método de separación de variables es una chulería, se puede usar. Ahora, ¿qué pasa? Que aquí están proponiendo el caso cuando no sea h de x de t 0, ¿qué usted puede hacer? Bueno, usted puede transformar el problema. Eso es lo que está planteado ahí. Y la transformación es relativamente sencilla. La forma de cómo el autor lo hace, probablemente yo si estuviera dando clase presencial no lo hiciera exactamente así. Pero en esencia es la misma fuñenda. Y lo que usted tiene que tener el sentido que usted quiere hacer. ¿Qué es lo que usted quiere hacer? Usted quiere transformar la ecuación del calor que tiene condiciones de frontera no homogéneas en una ecuación de calor equivalente que sí tenga condiciones de frontera homogéneas. Para eso va a usar una sustitución del tipo U igual a T grande menos H, que es la función que le da. Y tiene que reescribir todas las cosas de manera que la ecuación le quede no en términos de T grande, sino en términos de U. Entonces la derivada de esa U con respecto a T, ustedes la ven ahí porque tanto T grande como H dependen de X y de X y de T. Entonces son derivadas parciales. Y lo mismo pasa con el laplaciano que afecta obviamente como ambas T y H son funciones de X también, la afecta a la U. Usted va a meter, va a combinar todo eso comenzando con U de T menos K el laplaciano de U. ¿Por qué? Porque usted sabe que esa es la estructura del término de la izquierda de la ecuación del calor. ¿De acuerdo? Entonces, hace todas las operaciones que están ahí, que yo entiendo que usted tiene que entenderla. Y lo importante es que en la parte final del primer párrafo de la primera línea, usted va a tener una F menos H de T menos K, el laplaciano de H, igual a F onda. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahí? Bueno, se supone que la F, es decir, la fuente externa para la ecuación de calor me la dan. La H me la dan al darme la condición de frontera no homogénea. Obviamente la K chiquita la tengo. Entonces, todo eso está clarísimo que cuando yo la desarrollo, sigue siendo una función de X y de T que yo lo voy a llamar F onda. Entonces, es una función nueva, una fuente nueva, como quien dice, ¿verdad? Hablando, qué sé yo, alegóricamente, una fuente nueva que es F ondita. Entonces, tengo que transformarlo todo. En la frontera, yo voy a tener, tengo que encontrar el valor de U, pero la U es T menos H. Pero ¿qué pasa? Que la T en la frontera es lo mismo que H. Entonces, como la T en la frontera es lo mismo que H, me queda 0. Por lo tanto, la U de X de T, que es la nueva función incógnita, en la frontera vale 0. Condición de frontera homogénea. ¿Qué va a pasar con la condición temporal? La misma fuñenda. Encuentro la U, como mi U es siempre T grande menos H, y al estar evaluada en 0, la T grande se va a evaluar en 0 y la H también. Entonces me va a quedar una T en 0, que obviamente me la habían dado en el problema anterior, menos H, que depende de X y de 0, que también yo sé cuál es porque yo conozco a H. Entonces eso lo voy a llamar una nueva U0. De manera que tengo la siguiente ecuación. UT menos K por delta U es igual a F onda como ecuación. U de X de T es igual a 0 en el borde, en la frontera. Y U en T0 es igual a U0. Entonces ahí tengo una ecuación del calor con condición de frontera homogénea. Ahora, casi ya vamos a ver, así a grosso modo, el método de Fourier que ustedes vieron de separación de variables para esto. Yo no me voy a meter en detalle del método de Fourier en el que ustedes vieron, pero sí voy a hacer algunas aclaraciones. Entonces, cuando yo tengo condiciones de frontera de ese tipo, que es una función U o una función T,
entonces eso yo le llamo condición de frontera de Dirichlet. Pero ¿qué pasa? En lugar de yo evaluar la función incógnita, dar la función incógnita, el valor de la función incógnita de la frontera, yo puedo dar el valor de la derivada, por ejemplo. Y ustedes vieron ese caso también. Y a ese caso ustedes le llamaron condiciones de Newman o de Neumann, como se pronuncia. Aquí es lo mismo, lo único que la notación se está poniendo para n variable. Entonces dice, para este tipo de condición se supone conocido el flujo de la temperatura a través de la frontera. Es decir, que el gradiente de T multiplicado escalarmente por N me da la derivada direccional, la derivada con respecto al vector unitario normal. Pero fíjense que si fuera una variable, eso se convertiría en una simple derivada parcial, evaluada en T0 de U. ¿Verdad? Que eso ustedes lo trabajaron en ese curso. Es decir, que cuando aparecen derivadas, en este caso derivada direccional, porque estamos trabajando de manera genérica, con un valor en la frontera, entonces tengo una condición de Neumann o de Newman. Cuando yo combino linealmente la condición de Dirichlet con la condición de Newman o de Neumann, tengo condición de Robin. Eso es lo que se plantea abajo. En condición de Robin, dice este tipo de condición, es también conocida como condición de radiación. Es un nombre que viene de la física. ¿Qué me dan ahí? Como ustedes ven, me dan la derivada direccional, pero dependiendo de quién, dependiendo de la temperatura T grande en la frontera. Como la temperatura T grande en la frontera estaba relacionada con la condición. Por eso la condición de Robin es una especie de combinación lineal de las dos condiciones anteriores. Y eso se expresa reescribiendo todo y especificando la combinación lineal que yo le he dicho. Como ustedes ven en la última parte, usted tiene la derivada direccional con respecto a T más gamma de T, una combinación lineal de quién? De la condición de Robin y la condición, una función de la frontera. Ahí usted tiene condición de Robin. Entonces, eso usted se lo tiene que aprender porque se le puede preguntar en un parcial. Si se le puede preguntar, o las tres condiciones, por ejemplo, para la ecuación del calor, o se le puede preguntar qué es una condición de Robin, qué es una condición de Dirichlet, qué es de Newman, con su correspondiente ejemplo. Yo voy a avanzar para entonces ahorita dejar la cuestión de la pregunta para ver cómo. Miren, aquí estamos hablando del capítulo 3, del método de separación de variables. Es obvio que este método fue el rey fundamental de la EDP2. Y eso yo sé que ustedes lo saben bien. Ahora, ¿qué pasa? Yo voy a comenzar a discutir esta primera parte por dos motivos. El motivo principal es que nosotros tenemos que ver cómo diablos nosotros aplicamos esto al caso n-dimensional. ¿Ok? Porque ustedes lo vieron como máximo en el caso de dos dimensiones espaciales, ¿verdad? Pero ahí la puerca retuerce el rabo. Bien, vamos a comenzar. Este método, repito, que usted lo conoce, Fourier fue el que lo descubrió, lo formuló, con la ecuación de calor homogénea. O sea, no tiene fuentes externas. Ya usted la tiene aquí, ¿verdad? Condiciones en la frontera homogénea, que son chulísimas, como yo lo he comentado, porque con condiciones de frontera homogénea usted puede usar tranquilamente separación de variables. Y lo último, condición inicial. Entonces dice, el método de separación de variables consiste, primero, en dejar de lado la condición inicial 3.1.3 y buscar soluciones particulares para las dos anteriores. ¿Ok? ¿De qué forma? Eso fue una ocurrencia de Fourier. De la forma de que U de X de T, que es la función incógnita, usted va a buscar a ver si existen soluciones como producto de una función que dependa solamente de T por una función que dependa solamente de X. ¿Cómo usted le llame estas funciones? A mí no me importa. Estoy leyendo esto para que se acostumbre con las notaciones del libro. Cuando yo estoy dando un curso de EDP ordinaria,
que las universidades tienen un chinchín de DP parciales. Por ejemplo, yo digo que la U de X y de T es igual al producto de X grande, que depende de T grande, perdón, que depende de T chiquita, multiplicado por X grande, que depende de X chiquita. Pero eso no es problema, cómo se representa el producto de las dos funciones. Pero uno tiene que ver el autor qué notación utiliza para usted manejarlo. Aquí está la esencia. Voy a buscar soluciones de este tipo. La B que se plantea ahí es una función real de una dimensión, porque la B depende del tiempo, básicamente, ¿verdad? Trabaja de cero, de infinito, no estamos considerando tiempo negativo, ¿verdad? Y la W es una función que va de a R. Recuerden que U es mi región en N dimensiones. Por lo tanto, esa W es una función de N variables. Entonces dice, observemos que de 3.1.2 se sigue que W es 0 en la frontera. Esto hay que analizarlo. ¿Qué es lo que es 3.1.2 en la ecuación? Es la condición homogénea de la frontera, U es igual a 0. Entonces, Julián, que es el autor de esto, dice que de esa condición se desprende que W es 0. ¿Cómo eso es posible? Simple y llanamente, si usted pone la condición en la frontera de que U sea 0, le va a quedar producto de BT por W de X igual a 0. Tiene producto de dos cosas que es igual a 0. Cada vez que, yéndonos a aritmética, si usted tiene producto de dos números que le da 0, es porque por lo menos uno de los dos números es 0, ¿verdad que sí? Ahora, como usted vio en el método de separación de variables en el primer curso, las soluciones que usted anda buscando no son triviales. Porque usted sabe que, por ejemplo, para la ecuación del calor, la solución U es igual a 0 satisface. Es decir, que se sobreentiende que usted no está buscando soluciones triviales. Por lo tanto, en todo el desarrollo, las soluciones triviales se van a desechar. Bien, cuando en la frontera yo pongo que la U vale 0, repito de nuevo, voy a tener B de T por W de X igual a 0. Ahora, ¿qué ocurre? Que como es en la frontera, hay puntos de X que están fijados, pero T no está nada fijo. Es decir, que T puede tener cualquier valor, pero los X no, porque los X, los valores que tiene que tener en la frontera. Si yo del producto de esas dos cosas, yo asumo que es B de T que vale 0, estoy cogido, porque si B de T vale 0, al multiplicar B de T por U, W de X, me va a quedar 0 y voy a tener una solución trivial. Entonces, ¿se dan cuenta? No puedo elegir B de T 0, pero sí debo de elegir W de X igual a 0, porque esas X que están ahí no son cualquier X, son X fijadas en la frontera. Entonces, al yo llegar a esa conclusión, dice que se sigue que W es igual a 0 en la frontera, se tiene que sustituir esto en la ecuación 3.1.1 y haciendo las operaciones, recuerde que U es un producto, pues me va a quedar esto, una ecuación de primer orden con respecto a B, ¿verdad? Usted puede hacer los cálculos, ahorita yo me voy a parar por si hay preguntas, pero lo importante es, repito, al sustituir eso, es decir, B de T por V por W. En la ecuación 3.1.1, que es la ecuación de calor que queremos estudiar, obtengo una nueva ecuación. Una nueva ecuación que ya no va a depender de U, sino de V y de W. Esa ecuación que depende de V y de W, yo puedo hacer algunas suposiciones, pero se dan cuenta lo poco matemático que es esto. O sea, porque es muy ingenieril. ¿Está claro? Es muy poco formal. ¿Verdad? Pero por ahora esto lo estamos haciendo así como introducción. Entonces tenemos, voy a hacer separar variables, como que dice. Todo que es B chiquita, que depende, una función que depende del tiempo, lo relaciono con, por un lado, y todo lo que es W, que tiene que ver con las variables espaciales, lo relaciono al otro lado. Entonces, ¿qué me va a quedar?
me va a quedar B' partido B. Entonces, todo eso depende de T y todo lo que tengo en la parte derecha depende de X. Ustedes vieron en el curso anterior que como tanto la T como las X son variables independientes, porque la variable dependiente es la U. Eso que tengo ahí, esa combinación de algo que depende de T por algo que depende de X, solamente es posible si esa igualdad que están ahí, yo la hago igual a una constante. Solamente es posible en ese caso. Porque no puedo asumir que eso es igual a una función de X, por ejemplo. ¿Por qué? Porque entonces, si eso es igual a una función de X, se me va a ligar la B con X. Y recuerde que son independientes. Y si supongo que una función de T, voy a estar cogido porque se me va a ligar en la W, que tiene el laplaciano también, la X del laplaciano y la X del W se me va a ligar con T. Esa fue la reflexión de Fourier. Entonces, eso es posible si es igual a una constante. Ahora, una constante es real. ¿Cuál constante elegir? Él se dio cuenta que si elegía constante cero o si elegía constante positiva, obtenía soluciones matemáticas, pero no tenía soluciones que se correspondían con el modelo que él estaba estudiando. ¿Qué modelo estaba estudiando él? Una varilla que deja del aire libre donde la temperatura va disminuyendo. O sea, la temperatura tiene que ir disminuyendo. Y si la temperatura va disminuyendo, las soluciones que a mí me interesan son las soluciones matemáticas donde esté decayendo la temperatura. Entonces, por eso se debe elegir menos lambda. ¿Ok? Como algo negativo. Para garantizar, repito, la situación física. Las otras son válidas y satisfacen la ecuación, se puede probar, pero son soluciones matemáticas. Pero aquí, recuerde que estoy ligando lo físico. ¿Qué pasa? Que al resolver B' sobre B igual a menos lambda, usted tiene una ecuación de variables separables. Un cachú. Tenemos ahí la solución. B de T igual a C por eso. Eso usted solo sabe más que yo. Porque yo estoy seguro que con el profesor de EDP1 lo vieron hasta la saciedad. ¿Estamos de acuerdo? Bien, entonces encontré mi B. Pero para encontrar la W, tengo que tener cuidado. ¿Por qué tengo que tener cuidado? Porque, ok, igual eso a lambda y la ecuación que yo tengo, fíjense la ecuación que yo tengo formalmente. Bueno, ya sabíamos que U valía 0, por lo que yo había dicho, en la frontera, ¿verdad? Pero la ecuación que yo tengo en el problema 3.1.5 es una jodida ecuación en derivadas parciales, donde yo tengo el laplaciano. Si W fuera de una variable, yo tuviese una ecuación de segundo orden, como la que vamos a ver ahorita, que fue la que usted vio. Pero recuérdense, yo quiero resolver esto en general, tengo que embrujarme con esa jodida ecuación. ¿Está claro? Entonces, ¿qué pasa? Que esa ecuación, así tan amplia, nosotros la vamos a estudiar ahí en el capítulo 10. Y vamos a ver que para poder estudiar esa ecuación, la solución de esa ecuación, en n dimensiones, yo voy a tener que introducir, como obviamente una de las alternativas, el concepto de lo que es solución generalizada, que es parte de los objetivos específicos que tenemos del curso. ¿Qué ocurre si esa W fuera una función de una sola variable? Ocurre que usted va a tener lo que usted vio con el profesor Elías, el profesor de EDP1. Fíjense que este problema que tenemos aquí, usted tiene que estar harto de resolverlo. Ese problema, como se dice, de valores, con esas condiciones. Y todo el proceso que sigue, aunque sea con notaciones nuevas, eso usted se lo tiene que saber mejor que yo. Todo ese proceso donde se trabaja con serie de Fourier, se compara, se encuentra entonces la U en X0, y después con eso, al encontrar los coeficientes usando serie de Fourier, simple y llanamente usted encuentra la solución.
nada de eso yo lo voy a describir porque, repito, usted se lo sabe más que yo. Sin embargo, sobre eso, en la próxima conversación, yo le voy a comentar algo. Pero repito, esa parte que yo he analizado hasta la página 7, la ecuación 3.1.5, era la parte que me interesaba para este curso. ¿Por qué? Porque lo que se ha generado ahí es una ecuación en derivadas parciales en n dimensiones que, como ustedes ven, trabaja con este laplaciano. Ustedes ven, no me puede decir que es una ecuación de Poisson. No es una ecuación de Poisson. Es una ecuación de Laplace no homogénea, ¿verdad? Donde la función que tenemos a la derecha es la misma función incógnita. Y resolver la ecuación no es tan trivial en n dimensiones. Pero es parte de nuestra agenda. ¿Está claro? Parte de la deuda que yo tengo con ustedes. El resto, repito, ustedes lo saben mejor que yo. Y por eso, con respecto a este resto, yo le voy a poner algunas asignaciones para ver si usted tiene fresco esos conceptos de separación de variables en una dimensión para la ecuación del calor y en dos dimensiones, por ejemplo, para la ecuación de Laplace. ¿Está claro? En una dimensión también para la ecuación de la cuerda. Voy a poner facilito ahí. Me paro ahí. Porque la odiosa controladora del tiempo estaba viendo a veces, ¿verdad?, que yo cumplía con la media hora. Odiosa, ¿estás ahí? ¿O te fuiste a comer? Estoy aquí, profesor. Aquí, Raquel. Bien, todo concluido. Como José está tomando las cosas con respecto a lo que yo he dicho, me paro por si hay alguna pregunta. No hay preguntas, ¿no, profe? O sea que ustedes son unos diablones y diablonas con respecto al método de separación de variables. Maestro Lara. Bueno. Sí. Bueno. Lara. Oímos. Lara. Su número se traspapeló, por favor, démelo, por favor. El número de teléfono. Sí, por favor. 829. 829. Ajá. 639. Ajá. 5483. 5483. Profe, Kendall, Gracias, maestro. Disculpe, Marino. No. Kendall tiene una pregunta. Oímos la pregunta de Kendall. Profe, yo no sé si, yo no escuché quizás, pero quizás tú lo dijo. Que usted dijo que iba a poner una asignación para la semana que viene sobre eso. Quizás usted la dijo, pero yo no la escuché. ¿Cuál era la asignación sobre eso? No la he dicho todavía. Ah, está bien. Si había alguna pregunta, pero ahora la voy a hacer. Bien, José, ¿tenemos a alguien ahí en lista? La cámara, el micrófono. No, hasta ahora no. Ok, vamos a dar la asignación. Con respecto al capítulo 2, con respecto al capítulo 2, número 1, deben de estudiar las secciones 2.1, 2.2, y 2.5. Repito, con respecto al capítulo 2, recuerden que estudiar no es lo mismo que leer, ¿verdad? Estudiar es desmenuzar al pasito. Repito, número 1, estudiar esas secciones, la 2.1, 2.2 y 2.5, estudiarlas. Y aparte de eso, van a ser las asignaciones que pusimos. ¿Cuáles? Investigar, por ejemplo, el significado de la función U, bla, básicamente en el caso de las EDP no lineales. Sí, porque repito, aunque no seamos físicos ni seamos
economistas ni seamos financistas, pero cuando resolvemos una ADP, tenemos que saber por lo menos qué significa, qué significado tiene la función que usted halló, ¿verdad? Entonces, ahora viene la asignación fuerte, porque ustedes son, me dijeron a mí por ahí que ustedes son unos diablones y diablonas, ¿verdad? Con separación de variables. Esto que aparece ahí, de espacio de Hilbert, etcétera, por ahora no me le hagan caso, porque al inicio me recuerda que yo tengo que conversar seriamente al respecto. Todo eso que ustedes ven ahí. Todo eso que ustedes ven ahí, que me recuerda que tenemos que conversar algo. No, no es directamente, ¿verdad? Lo que está ligado con la cuestión de los objetivos específicos. Tenemos que hablar seriamente. Okay. ¿Ustedes se dan cuenta de la cantidad de cosas matemáticas que hay ahí? Voy a comenzar luego de eso. Vámonos con los ejercicios. Yo no voy a pedir porque eso probablemente inclusive ustedes lo hicieron en otro curso. Y esa primera parte va a tono con la validación práctica, mecánica de algunos teoremas y resultados. No voy a pedir eso. Pero probablemente que alguna de estas proposiciones, con esa notación, usted la necesite. La asignación es resolver los ejercicios 3.8.3, 3.8.4, y 3.8.6. Repito de nuevo, resolver los ejercicios 3.8.3, que es la ecuación de Laplace. ¿Ustedes ven? La ecuación de Laplace en un rectángulo. Usted puede ver detalles de eso en cualquier curso, como por ejemplo el de Denis Seed. Usted ve ejemplos de ecuaciones derivadas parciales de eso. Porque eso se da, como en los cursos de ecuaciones diferenciales ordinarias, hay siempre una partecita de ecuaciones derivadas parciales que está al final de Denis Seed. Se da ese tipo de cosas. Ahí usted puede orientarse. Repito, 3.8.3, que es la ecuación de Laplace. ¿Qué tenemos después? En el ejercicio 3.8.4 tenemos un tipo de ecuación de la cuerda, ¿verdad? De la que ustedes tuvieron harto de resolver con el profesor Elías. Esto es una repetición de la ecuación de Laplace en el rectángulo. Fue un poquitico más complicado, pero no me interesa porque yo no estoy dando un curso de P1. Simplemente porque usted calienta los motores. Aquí sí, 3.8.6 tenemos una ecuación del calor. Como ustedes ven, tenemos un término de U, pero aquí hay una sugerencia que es importante que usted se lleve, que le va a ayudar. ¿Qué sugerencia? Usted va a hacer B igual, por ejemplo, a eso que está ahí. Claro está. Cuando usted le dice hacer B de X de T igual a U de X de T por C de T, si usted despeja U, le va a quedar U de X de T igual a E elevado a la menos C por T por B de X de T. Cuando sustituye esa U ahí, se le va a transformar la ecuación y se le va a poner más chula para trabajar. ¿De acuerdo? Esa es la asignación. Manino, pídelo por el chat el turno, por favor. Que estoy viendo que está dando la mano. Pídelo por el chat. Me paro ahí. Recuerda que eso está en el capítulo 3 del libro de Julián. Me paro
aquí para cualquier pregunta. Recuerden que esos 3 ejercicios lo van a hacer por el método de separación de variables que ustedes vieron. No están en n dimensiones ni nada por el estilo. Después es que vamos a trabajar en n dimensiones. Pero hasta ahora, para que usted recuerde bien y toda la cosa. Me paro ahí, José, para preguntas con respecto a la asignación, con respecto a lo que hemos dicho. No veo preguntas. Marino está levantando la mano, levantó la mano ahorita. Ah, ok, Marino. Vamos a darle turno a Marino. Doctor Lara, ahí no hay para de sufrir. En esa parte. Bueno, primero, no soy doctor. Usted sí. Todavía no soy doctor. Y lo segundo es que, claro está, si usted tiene del curso anterior fórmulas rápidas, por ejemplo, de cómo calcular los coeficientes. Exactamente. Por ejemplo, usted calcula el coeficiente CK. Si está con el seno, eso es 2 sobre L integral de 0 hasta L por la función, por ejemplo, U, que está ahí por el seno. Es un par de sufrir. ¿Usted puede usarlo? Exacto. Oh, ya. Gracias. Hay una reflexión que usted como matemático tiene que hacer, pero esa reflexión yo la voy a hacer al inicio de la próxima conversación. Porque recuerde, esos 3 ejercicios últimos están planteados. Gracias. Para que usted los recuerde ya lo que usted vio con Elías, algo mecánico. ¿Está claro? Pero el matemático es mucho más fino. Entonces, hay cosas ahí que tienen mucha sutileza matemática que vamos a comentar luego. José, si alguien más no tiene alguna pregunta, recuerden que tienen el día de hoy para entregarme la primera asignación. Esta asignación que acabo de poner va a tener como plazo el próximo domingo a las 12 de la noche. Y si está todo bien, entonces bye bye. Perfecto. Bye bye, profe. El domingo. Ok.